Entrevista número 19. Hoy estamos con Carla Agustina Bori desde Argentina. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Estamos listos para tomar un café espiritual? Vamos listos. Tengo el cafecito. No sé si se ve, ahí está. Un vaso de agua. Es el primer café espiritual en español. Ya tuvimos 3 en italiano. Y en este formato, en este tipo de entrevista, en lugar de hablar sobre una técnica, disciplina, arte en concreto, como fueron todas las otras entrevistas, por ejemplo, sobre ayahuasca, la última, hipnosis regresiva, bueno, hubo un poco de todo. Pero en esta del café espiritual vamos a hablar en general sobre la espiritualidad, el crecimiento personal, en este caso, pues cómo lo vive el invitado, Carla, en este caso, ¿sí? Perfecto. Bueno, Carla, eres argentina de Mendoza Exactamente. Mendocina. y vives ahí. No, actualmente estoy viajando. Estoy en Reino Unido, exactamente en Skipton, queda en la parte central de Reino Unido. Y estás viajando por el mundo, ¿no? Estuviste en Europa. Exactamente. Siempre me gustó viajar. em, Digamos, he hecho varios viajes en mi vida, pero desde el año pasado, en noviembre, empecé un viaje y la verdad que ha estado bastante movido. Ahora vengo de Europa, estuve 2 meses y medio y ahora Reino Unido. Y después, Y después, después vuelvo una semanita a Italia y luego sigue mm, otro viaje que, bueno, estoy ahí en la decisión, pero bueno, la decisión ya está tomada, así que, bueno, después sigue Asia, así que Tailandia, Indonesia. qué bueno. A ver si me animo y me voy para allá. Venite, vamos. Vamos. Bueno, Carla, estos son viajes exteriores, ¿no? Pero Exacto, también están los interiores. así es. Y creo que tú hiciste unos cuantos, ¿no? Estoy en ese proceso justamente. Em, y sí, coincido, he hecho varios viajes interiores ¿Hacia dónde? hacia, hacia conectarme conmigo misma, ¿no? Muchas veces estamos como en esa vorágine de ir para un sistema o para lo que nos va llevando la vida y muchas veces como que la propia vida te para, te hace un stop con diferentes situaciones que te hacen replantearte y decir, bueno, ¿a dónde quiero estar? Y reencontrarte con vos mismo. A veces uno busca el camino y a veces la vida te, te pone situaciones para que te encuentres, ¿no? ¿Y en qué momento estás? ¿En qué parte del camino estás? ¿Te encontraste? Bien, yo creo que es una búsqueda que dura toda la vida en realidad, ¿no? Es como un trabajo para toda la vida de estar permanentemente eh, en conciencia con nosotros, con nuestro ser, y que bueno, hay diferentes niveles de conciencia que uno va tomando, pero bueno, creo que es algo que se trabaja y se hace todos los días. Estoy haciendo un viaje exterior, pero acompañada de un viaje interior que, a diferencia de muchos viajes que había hecho en mi pasado, creo que este viaje no es para escapar, este viaje es justamente para encontrarme a mí misma, entonces lo hace más especial. Siempre me ha gustado muchísimo viajar, pero bueno, este viaje viene acompañado de viaje interno también, así que Claro, porque muchas veces el viaje exterior va de la mano del interior, ¿no? exacto. Entonces, puedes decir también que estás en un viaje espiritual, de algún modo, encontrándote a ti misma. Encontrándome. Justamente por eso hice el viaje. Estaba
viviendo en San Diego, en California, y tenía una buena vida, estaba bien, pero había algo adentro mío que me decía: "Hay que buscar algo más, hay algo más acá que no". Em, lo loco es que a veces uno cree que yendo a nuevos lugares las situaciones cambian, pero en realidad lo que tiene que cambiar es tu interior. Si no cambias tu interior, el exterior no va a cambiar. Si acompaña, sí ayuda a ver las cosas de diferentes perspectivas, te saca de tu zona de confort, lo cual a mí me ha dado mucha confianza y me ha ayudado muchísimo. Pero bueno, viajar me ha dado muchas herramientas justamente y a mí en lo particular me es muy innato viajar, es algo que siento que lo tengo como natural. Creo que es la cosa en donde más cómoda me siento viajando. Entonces, sí, este viaje lo hice para reencontrarme conmigo misma y eso, ¿no? Como encontrarme con mi propia espiritualidad. Bien, aprovecho pues para preguntarte, ¿no? Ya que estamos con un, aunque, aunque materialmente no lo tenemos, con un café espiritual, y justo nombraste ahora la espiritualidad, pues aprovecho para preguntarte qué es para ti la espiritualidad. Bien, la espiritualidad. Para mí, em, es conectarme es esa conexión con algo más, ¿no? Se puede llamar de diferentes maneras, lo puedes llamar amor, lo puedes llamar Dios, Pachamama, Buda, pero en lo particular yo creo en algo superior, en algo más grande que nosotros. Creo que todos nosotros tenemos, o sea, no es que creo, estoy segura, que todos estamos conectados con eso y, y la espiritualidad es eso, es eso que llevamos adentro, que, que realmente cuando hacemos silencio em, y logramos dar espacio, em, podemos disfrutar muchísimo más de la vida, conectarnos con nuestro propósito. Así que si tuviera que definir qué es la espiritualidad, yo creo que es la búsqueda del sentido, el encontrarse con uno mismo. ¿Y lograste encontrarte tú en tu búsqueda? Cada día me encuentro más, cada día me descubro más. La verdad que em, salir de la zona de confort incomoda y a veces creamos una imagen que, que viene por este lado de el lugar donde naciste, los papás que tuviste, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero uno va creando como una armadura o una imagen, una careta, a medida que va creciendo y se va desconectando con esas cosas que a uno le encantan, con su naturaleza, con sus no dones, que cuando uno es chiquitito no te importa, digamos, lo que piensen los demás. Y a medida que uno va creciendo, se va haciendo como esa imagen y la verdad que salir de esa careta, de ese qué dirán, o sí, principalmente a mí me pasó que fue la parte que más me incomodó, el no decepcionar a los demás, genera mucha incomodidad salir y encontrarse, ¿no? Uno cree que es un camino bonito, pero en realidad es un camino muy, muy incómodo, por así decirlo. Pero atrás de esa incomodidad, em, cuando la pasás con miedo, con todo lo que conlleva, te vas sintiendo cada vez más tranquilo. Y a veces no tengo ni idea para dónde voy a ir, pero digo, confío en mí, confío en mi esencia, confío en esto, ¿no? En la espiritualidad. Y bueno, las cosas se van alineando. Bien, dijiste que la espiritualidad eh, tiene que ver de algún modo, ¿no? Con algo que va más allá, ¿no? Dios, Buda, lo que sea. Pero, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Que había un más allá, un Dios, un Buda, etc, etc. Bien, desde chiquita siempre tuve
una contemplación, una admiración por la naturaleza, por los árboles, por los animales. Era como, che, todo esto tiene que venir de un lugar muy mágico porque tenemos un planeta muy bonito, ¿no? Siempre fui muy de en su momento yo crecí con una educación católica y cuando rezaba con tanto amor, con tanta fuerza, siempre sentí una conexión por algo superior. Obviamente que uno a medida que va creciendo, se va formando, ¿no? Y cada etapa tiene sus diferentes caminos, pero bueno, yo desde chiquitita sentí una conexión principalmente con la naturaleza. A mí me encantaba jugar con la tierra, me encantaba jugar con las piedras. Miraba las piedras y decía: Esto me parece hermoso, esto". Entonces, de chiquita también fui muy sensible, muy perceptiva, de querer cuidar a los demás, y todas estas cosas me hacen sentir que hay algo más, o sea, en el amor, en la conexión con el otro. Y, ¿cómo empezó este camino? Principalmente, cuando, cumplí 18 años, vivía en Mendoza, me mudé a Misiones, que es un lugar que justamente tiene mucha vegetación, mucho verde, muchos árboles, tierra colorada. Y, fue un descubrimiento para mí, la verdad. Me acerqué mucho a esto, ¿no? Che, hay algo más, estoy segura que hay algo más. Y, por esas casualidades me quedé en la casa de una amiga y me dejó, bueno, me tuve que cuidar a una gatita que ella tiene. Y, había un libro que es El poder de la hora de Eckhart Tolle, que habla de justamente de vivir el momento presente. Y ahí fue como sí, es por acá, es esto que estoy sintiendo. Y bueno, y ahí creo que empezó mi camino de la espiritualidad, de investigar, pero siempre tuve curiosidad, siempre tuve esa búsqueda de, sí, hay algo más. Siempre tuve la seguridad, pero siempre estuve en esa búsqueda de qué era ese algo más. ¿Y qué descubriste en esta búsqueda? O sea, a ver, has dicho que sobre los 18, ese libro de tan renombrado del poder de la hora, ¿a qué edad lo leíste más o menos? Y ese libro lo leí cuando tenía 19, 20 años, cuando tenía 20 años. ¿Y ahora tienes? Ahora tengo 33. O sea, han pasado 10 años, más. Han pasado 13 años. O sea, ese fue mi despertar a nivel, em, indagar algo nuevo, ¿no? De buscar nuevas respuestas. Bien, y me imagino que en todos estos años, leíste más libros, te hiciste más preguntas, llegaron más respuestas y tal, ¿no? Sí, sí, la Entonces, verdad que sí. ¿no, no compartirías algo que descubriste? Bien. Sí, la verdad que he leído mucho, me encanta. Creo que es una de las cosas que más me apasiona, el investigar, y justamente es este tema, ¿no? El de la espiritualidad. Como que tengo esa búsqueda constante de de diferentes, corrientes, ¿no? Desde libros, desde filósofos, psicólogos. Em, y a ver, ¿qué puedo compartir? No sé si querés que comparta algún tema en especial, si te comparta algo que para mí fue muy importante. em, Queremos aprender algo de lo que descubriste. Bien, bueno, a ver, por dónde puedo empezar? Em, mm, a mí en lo particular me pasaba que, no entendía muy bien el por qué o el para qué, ¿no? Eh, de la vida, todo el mundo en una búsqueda constante de algo externo y, veía mucha gente en esa búsqueda o muchas veces gente con muchísimas cosas materiales que no estaba siendo feliz, gente con poquitas cosas materiales siendo feliz y
muchas veces me preguntaba, ¿no? De qué se trata realmente la vida, de qué se trata. Estamos en este sistema de agarrar, estudiar, recibirte, em, que es como todo muy, muy automático. Así que siempre estuve buscando más respuestas. Siempre estuve buscando, che, pero hay algo acá que no me cierra en este círculo de hámster que tenemos que estar así. em, Así que bueno, me encontré con esto que para mí lo llevo, todo lo llevamos de manera innata y uno lo puede ir trabajando poco a poco, y llegar a diferentes niveles, ¿no? A diferentes, sí, niveles de espiritualidad o conexión. Entonces, nada, básicamente con todos estos libros, me di cuenta del poder que tiene el realmente decir: "Voy a empezar con algo sencillo", el respirar, algo tan básico como respirar. Em, el respirar es esa conexión que tenemos del interior con el exterior, y algo tan básico como respirar nos puede cambiar absolutamente la vida. Lo importante de ser consciente del momento presente, una de las cosas que más me cambió la vida a mí es entender que lo único que existe es este momento presente. El pasado es un presente que ya pasó y el futuro es un presente que todavía no ha llegado. Entonces, lo importante que es intentar ser conscientes, ¿no? Vivimos todo el tiempo en esta necesidad de, de estar preocupados, ¿no? De que tiene que venir algo externo o algo en el futuro para hacernos felices. Y en realidad, la vida es esto que estamos viviendo en este preciso momento, y cuanto más conectados estés con esto, ¿no? Con lo simple, con lo sencillo, con el ser consciente de tu respiración, de, no sé, de hablar con un amigo y mirarlo a los ojos, con tu familia, con esto que te decía de la naturaleza. A veces somos realmente conscientes de lo hermoso que es, nuestro mundo, ¿no? Creo que si realmente todos nos alineáramos con esa esencia, el mundo sería muchísimo muchísimo mejor, estaría muchísimo mejor. Em, bueno, podría hablar un montón. Decime vos si tenés alguna pregunta, si querés que siga. Se me ocurrió preguntarte que si lo sabes, porque bueno, tampoco es tan descontado, pero capaz que sí. ¿Qué es para ti la felicidad? Y en realidad, la felicidad, es un estado, ¿no? Así como estamos, a veces tristes, a veces estamos con calma, es un estado. Y también, tenemos que aprender, creo yo, me incluyo, en aceptar todos los estados que tenemos. Es como, no hay un ideal, decir, bueno, la felicidad es lo máximo. Creo que la felicidad es un estado en donde, eh, justamente estás alineado con tu conciencia, ¿no? Con tu corazón, que es un estado de éxtasis, de compartir, de amor, pero, no lo tenemos que ver como un medio para un fin, sino como para mí lo particular, o a través de lo que he aprendido, en que es un estado, ¿no? Y así como vivimos la felicidad, y cuanto más conscientes seamos de lo que estamos viviendo, más lo vamos a recordar después. Así que cuando estamos felices, cuando tenés una situación de felicidad, mi consejo es, em, intentar estar lo más consciente posible de ese estado de felicidad, porque ese estado después va a traer mucho más de eso. Una de las cosas que he aprendido, em, una que realmente me marcó, es la muerte de mi hermano, y, falleció hace 2 años de una muerte súbita, y, justamente, me enseñó mucho, ¿no? Y una de las cosas fue
el recordarlo, era como, necesito recordar todas las cosas que vivimos y la verdad es que, obviamente pasé por momentos de mucha tristeza y hasta el día de hoy sigue siendo difícil y no va a haber un solo día en que no lo extrañe, pero, los momentos de felicidad que compartí con él hasta el día de hoy me transmiten eso, ¿no? O sea, ese estado de felicidad que yo tuve con mi hermano, de conversaciones, de momentos compartidos, hasta incluso de los momentos no tan lindos, hoy me generan felicidad. Todo lo que compartí con él hoy me genera felicidad. Entonces, creo que, la felicidad en sí es un estado y que todos los estados emocionales, hay que vivirlos, están para sentirlos. Y justamente, cuanto más felicidad queramos, cuanto más cosas lindas queramos, cuando estemos en ese estado, intentar estar lo más consciente posible. Has hablado de un episodio que pasó en tu vida, eh, que bueno, si me permites más adelante quizás podemos entrar un poco más porque eh, seguramente te abrió varias puertas, ¿no? En todo esto de la espiritualidad. Pero primero me gustaría preguntarte si hay alguna disciplina, técnica o arte, o sea, justo lo que, o sea, en teoría no teníamos que hablar en esta entrevista, pero aprovecho para preguntarte si hay alguna en la que te inspiraste más o que sigue gustándote o inspirándote. ¿Alguna técnica espiritual? Disciplina, técnica, arte, lo que sea, astrología, tarot. ¿Hay como una que es fundamental para ti? Sí, la verdad es que, varias en realidad. Cuando empecé con este mundo, empecé a indagar un poquito de todo. La verdad que tengo mucha, conexión o me gusta mucho la astrología. Podría decirse que tengo una base. Creo que la astrología en sí es una disciplina bastante larga, bastante completa, pero me apasiona muchísimo. Em, es difícil de explicar a una persona que no está de acuerdo con la astrología, ¿no? Pero, a mí en lo particular, conocer mi carta natal me ayudó muchísimo a conocerme a mí misma. Había ido a psicólogas, había hecho un montón de cosas y muchas veces no lograba entenderme. Decía: "Che, toda esta sensibilidad, ¿de dónde viene? Todo esto, ¿de dónde viene?". Y, cuando me hice la carta natal, la verdad es que fue como, wow, conocerme me dio herramientas increíbles y justamente creo que se trata de eso, de que la carta natal está acá para darnos herramientas y que justamente esto, no sé, por ejemplo, tenés el sol en un planeta o la luna en otro planeta, es perfecto para que vos logres tu propósito. O sea que tu forma de ser es perfecta para alinearte a lo que viniste a hacer. Sí, para mí As- la astrología así sigue siendo interesante e importante a la vez. Y a través de la carta natal, pues podemos sacar un montón de información para conocernos. Al fin y al cabo, creo que esa es de algún modo, ¿no? La finalidad, conocernos, porque conociéndote, eh, para mí, eh, te vuelves más feliz. Eh, te alineas, te conectas con tu ser, ¿no? Con lo que viniste a hacer. Claro, hay que partir la base de que hay un propósito, de que hay un porqué, un para qué, una misión, y etc, etc, etc. Y al descubrirlo, pues se te abren puertas y como que todo toma un sentido, ¿no? Y la astrología te ayuda mucho en eso. Te propongo, ¿es español o italiano? No lo sé, pero ¿se entiende? Te propongo. No. ¿Sí? Ah, ok. ¿Se entiende? Sí, porque a veces se me cruzan los idiomas. Un jueguecito, eh, nos compartimos ambos. Sol, Dale, Sol, luna y ascendente.
Dale, Nos tomamos un minutito para decirnos algo, yo a ti y tú a mí. dale. Primero las damas. Bien. Bueno, te digo mi sol, yo soy del signo Escorpio, tengo mi luna en Cáncer y mi ascendente en Piscis. Wow, pues estamos los tres, creo que son de agua, por tanto, mundo emocional, muy presente en tu vida, ¿no? Eh, Exactamente. el sol en Escorpio. Bueno, a ver, nos permitimos abrir un paréntesis astrológico. Corrígeme si me equivoco, porque yo no estoy astrólogo ni mucho menos, pero bueno, el sol, es decir, lo que solemos relacionar, o sea, el mundo, todo el mundo suele decir, mi signo es. Eso significa que tu sol está en tu caso, Escorpio, en mi caso, Acuario, y tener el sol en un signo, en tu caso, Escorpio, significa pues que tu esencia, en este caso, tu sol, tiene el carácter escorpiano, no sé cómo se diría, y eso es muy importante saberlo, qué carácter tiene tu sol, qué signo tiene tu sol, porque es un poco como tu propósito, ¿no? Es un poco como hacia dónde tienes que ir para realizarte, para sentirte feliz, para conocerte, ¿no? Así como en resumidas cuentas. Entonces, pues bueno, el tuyo es Escorpio, pues Escorpio es la profundidad, entrar en lo profundo de la emoción, quizás en este caso, ¿no? Averiguar qué hay ahí abajo. También se relaciona un poco con la muerte y la resurrección, ¿no? O sea, bajar tanto hasta morir para volver a renacer y subir para arriba, ¿no? Eh, entonces, bueno, capaz que tu vida eh, tiene que meterse por ahí para sacarle provecho y para sacarle sentido, ¿no? Eh, el ascendente, si mal no recuerdo, sería pues eh, ese camino exterior que hay que recorrer para llegar justo a ese sol, ¿no? Creo. Y dijiste que era Cáncer, Mi ascendente es Piscis. Piscis. Piscis es el último signo, el número 12, que lo que yo recuerdo es como que Piscis sería como el trascender eh, completo y fundirse con el todo, ¿no? O sea que capaz para llegar a esa profundidad emocional de morir, renacer y etc., eh, tienes que ir más allá de lo material y fundirte con todo lo que te rodea, físico y no. Y la luna, también muy importante, que sería esa parte que activamos para sentirnos protegidos, acogidos, un poco también capaz, quizás nuestra zona de confort, en donde vamos para estar bien, tranquilos, seguros. Cáncer, dijiste. Exacto. Ujú. No recuerdo mucho de cáncer, sino pues que también es un signo de agua, por lo tanto muy emocional. Entonces capaz que eh, pues también te ayuda, ¿no? Para sentirte bien y protegida, pues meterte en la emoción desde otro punto de vista, quizás, ¿no? Ujú. No, no la emoción que se funde con el todo del Piscis, tampoco la tan potente, profunda e intensa del Escorpio, pero capaz una más, no sé, más dulce, más tierna, quizás.
más humana, entre comillas. Bueno, esta, desde mi Mm, ignorancia astrológica, es lo que yo te puedo compartir. bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Te puedo dar un feedback de lo que me dijiste? A ver, Em, la luna son las emociones. La luna, y encima, justo, yo tengo el planeta, o sea, el cáncer representa a la luna, y yo tengo justo la luna en cáncer, que es eso de proteger, de maternar, de querer cuidar a los demás, del hogar, ¿no? Y de sentirme protegida, de buscar sentirme protegida, pero también de proteger a los demás. Piscis es esta parte creativa de buscar, de también de cuidar al otro, tiene una empatía muy grande y bueno, Escorpio tiene esta intuición, esto de buscar las respuestas hasta no dar más. Em, Así que bueno, vengo con un cóctel de emociones muy importante que, muchas veces me preguntaba, digo, ¿por qué soy tan emocional, no? Y antes veía las emociones como algo de, che, las tenés que controlar. Y en realidad, ya después de haber aprendido mucho, me di cuenta que las emociones hay que vivirlas. Y si sentimos es justamente porque esa emoción algo nos viene a decir, algo nos viene a enseñar. Entonces, desde que empecé a conectar con mis emociones desde el amor y no desde juzgarla como malas y buenas, pude hacer magia, porque antes era muy emocional y ahora es como que realmente las emociones las uso a mi favor y no a mi contra. Ese es el feedback. bien. Ahora te digo el mío, los míos. Dale, Pero primero, para la gente que no tenga información alguna sobre astrología, bueno, en primer lugar, recomendarles ver la entrevista con una astróloga espiritual del alma, Virginia, que hicimos acá. Creo que va por el episodio número 9, capaz 8 o 10, no recuerdo. La pueden encontrar en este canal. Y bueno, se vienen más, se vienen más. Pero decía, para la gente que capaz no tenga información, voy a tomarme un minutito, dos, para hacer una pequeña introducción rápida, y luego te comparto mi sol, mi luna y mi ascendente. Eh, dale. mm, Capaz que para entender esta carta natal, hay que entender cuatro mm, elementos, por así decirlo, ¿no? La carta natal sería una fotografía del cielo en el momento en que nacimos, que según ese principio espiritual del cómo es arriba es abajo, pues estudiar lo de arriba nos ayuda a entender lo de abajo, es decir, nosotros mismos. En la carta natal tenemos importantes los planetas, los signos, las casas y los aspectos. Los planetas importantes serían 10 y corresponderían a los personajes que nos habitan, a los arquetipos que nos habitan, a las voces que nos habitan, ¿no? Y esos personajes, esos planetas, son el Sol y la Luna, que en la astrología se consideran planetas, que serían los más importantes, y luego, bueno, Mercurio, Martes, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, y me falta uno, pero bueno, esos. Entonces, cada uno de nosotros tiene esos 10 personajes dentro de nosotros. El Sol es el más importante porque sería el propósito, ¿no? Hacia dónde vamos. La Luna, capaz, muy importante también sería de dónde venimos, a dónde vamos para sentirnos seguros, la emoción también, como dijiste tú. Y bueno, Mercurio, y Júpiter, Saturno, bueno, Marte es el guerrero interior que todos tenemos. Venus, la parte femenina, la belleza y etcétera, etcétera, etcétera. Y estos personajes los tenemos todos. ¿Cuál es la diferencia? Hay que ir a los signos, que son 12. Los signos sería en esa similitud, esa metáfora, serían los caracteres, el carácter que tiene cada planeta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el Sol, como tú, como todos, pero mi Sol tiene el carácter de Acuario. Tu Sol tiene el carácter de Escorpio. Tenemos dos soles
con carácter distinto. Mi propósito es distinto al tuyo, ¿no? Exacto. Puede haber otra persona que tiene el sol en Acuario como yo. Bueno, pues su personaje principal, su propósito, pues tiene el mismo carácter que el mío, Acuario. Pero, claro, somos distintos porque tenemos que ver el carácter que tienen todos los otros personajes. Mío, Exactamente. importante, la luna, pues tiene el carácter de Virgo. O Luna. Bien. Y bueno, y etc, etc, etc. ¿Qué pasa ahora? Importantes también, decía, las casas que se ven en la carta natal. Las casas, pues serían, de algún modo, los escenarios de la vida, ¿no? O sea, esos personajes, los planetas, con unos caracteres, los signos, eh, pues ver cómo se mueven en los varios escenarios de la vida, ¿no? Que pueden ser la familia, el trabajo, las relaciones, etc. Y son 12. Y cada casa de nosotros en nuestra carta natal tiene un escenario distinto, ¿no? Por ejemplo, yo en la casa uno puedo tener, no sé, Géminis, en la casa 2 puedo tener Tauro, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada casa, pues tiene un matiz diferente según la persona, ¿no? Y luego lo último, los aspectos, son esas líneas de colores que se ven si uno ve su carta natal, que serían, según mi conocimiento, mi experiencia y lo que yo estudié, serían el carácter, no, perdón, serían las relaciones que hay entre nuestros planetas, entre nuestros personajes que nos habitan, cada uno con su carácter, pues qué relación tienen. Por ejemplo, qué relación tiene mi guerrero interior, Martes, con su carácter, no recuerdo dónde lo tengo, creo que es Sagitario, qué relación tiene con mi Sol, con mi propósito, si es una relación de, bueno, qué sé yo, colaboración, de tensión y etc, etc, etc. Puede haber muchos aspectos, ¿no? Bueno, hecha esta rápida, más o menos rápida introducción, paréntesis explicativo, te decía, mi Sol, personaje principal, Acuario, mi Luna, Virgo, y mi ascendente, me faltó por decir algo sobre el ascendente, pues sería, según lo que yo sé, si quieres corríjame o integra algo, eh, en primer lugar, cómo nos perciben los demás al exterior y por otra parte, el camino que tenemos que hacer para llegar al sol, ¿no? A la realización, a nuestro propósito. Y mi ascendente es Tauro. Bien, bueno. El sol, que es tu energía, ¿no? Es yo lo definiría como la energía lo tenés en el signo Acuario. Yo siempre considero a la gente de Acuario como fuera de serie, como fuera de este planeta. Em, que tienen una conexión con cosas que van más allá de lo mundano, ¿no? O sea, tienen un nivel de creatividad muy alto. Son los bichos raros del signo del zodíaco, y esa diferencia me encanta porque es lo que lo hacen tan auténticos y tan únicos. Em, Me encanta la comunicación, el explorar, el digamos, lo de, la sociedad, lo general, por así decirlo. También tienen mucha tendencia a ser genios porque esta búsqueda constante de lo exterior y esta forma de ver la vida de una manera diferente también lo lleva a entender muchas cosas de otra manera. Entonces, justamente esta rareza que tienen les permite eh, aprender cosas que a lo mejor otra persona común no lo hace. Admiro mucho a la gente de Acuario, em, nada, muy inteligentes, muy vivos. Eso sería el sol en Acuario. Esa es tu energía principal, es de, bueno, acá estoy mundo, acá estoy para conocerlo, para aprender, para expresarte, digamos, a través de esta búsqueda de algo diferente, ¿no? Y es muy importante la comunicación eh, para vos. Después, la luna en Virgo, la luna son las emociones, es la forma en la que vos eh, generalmente sentís.
Y la luna también representa la maternidad, la forma en la que te gusta que te cuiden y que vos cuidas de lo demás. Virgo es un signo de tierra, es un signo muy em, de, bueno, cosas concretas, del orden. Virgo es muy organizado, le gusta todo en su lugar. Entonces, al ser la luna en Virgo, vendría siendo tus emociones, son muy ordenadas, muy cuidadosas y muy concretas, ¿no? Como que tenés tus emociones y las ordenás de una manera muy como terrenal, por así decirlo. Bueno, esto es así y asociado tu signo Acuario, que es esta exploración del mundo, del expresarte, del descubrir con esta luna, con estas emociones, creo que tenés una misión muy orientada al descubrir por tu sol, pero a la vez con mucho orden, con mucha concreción. Vas a poder lograr muchas cosas con estas dos herramientas. Y después el ascendente en Tauro, otro signo de tierra. Tauro es un signo de ir para adelante. Yo siempre me imagino un toro yendo para adelante, es muy perseverante, es muy leal. El ascendente es cómo te ven los demás. Y el ascendente, nos conectamos un poco más con el ascendente después de los 30 años te empezás a ver más como Tauro, que vos vas a seguir viéndote como Acuario, pero te vas como poniendo un poquito más el velo de tu ascendente, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Después de los 30. Y bueno, el ascendente en Tauro, ¿cómo te ven los demás? Te ven como esta persona que se pone un objetivo y se va para adelante, amante de la comida. Tauro, yo siempre digo que cada signo representa una etapa en el desarrollo de la vida de la persona. Aries es el primer signo, es la explosión, es el parto. Y Tauro es el segundo signo, es la exploración de los placeres, de lo tangible, de lo que se puede tocar. Y es esto de los placeres de la vida, ¿no? De buscar em, eh, dinero, o sea, la parte económica, la parte del disfrute de la comida, del placer. Entonces, así también te van a ver los demás, como una persona que disfruta, que busca los placeres de la vida. Y alineado con tu misión, no sé si quieres que diga algo más, pero más o menos para darte una idea. A ver. Pensé que me ibas a decir que no. Bueno, a ver, esta, esta energía de Acuario te lleva a buscar respuestas y a buscar cosas, y tenés un empuje muy grande acompañado de estos dos signos de tierra, que es justamente Virgo y Tauro, que es el orden, que es lo terrenal, lo concreto, que vas a estar con mucha fuerza para justamente esto que Acuario necesita expresar y descubrir. Vas a tener unas herramientas o tenés una herramienta en realidad muy grande a partir de esta tierra. Entonces, vas a tener una concreción muy grande, acompañada con toda esta creatividad y todas estas cosas de esta búsqueda incesante que tiene Acuario, ¿no? Bien, gracias, Carla. Em, De nada. Voy a recordar que no soy astrólogo, entonces todo lo que, por lo menos, todo lo que yo decí, tómenlo con cuidado porque, Con bueno, pinzas. que con pinzas. Ah, también en español sí. eh, en italiano también existe un le pinze, porque bueno, Con pinzas. capaz que dije alguna inexitud, ¿cómo se dice? Ay, no me viene. In- ¿Inexistente? No, inesattezza. Algo que no es ¿O exacto. inadecuado? No, que no es exacto. Alguna tontería, bueno, pa que se entienda sin rodeos. Bien, Así que tómenlo con las pinzas. bien. Aprovechen. Yo tampoco soy astróloga, la verdad que leo mucho, me encanta estudiar, pero bueno, no me considero una astróloga profesional. Pero bueno, preguntaste por cuáles eran una de las herramientas que me ayudaron y a mí en lo particular
el aprender mi carta natal me ayudó mucho entre un montón de herramientas que tenemos, ¿no? Pero una de las principales es la astrología, el tarot, la biodecodificación, em, entre otras, por enumerarlas. Pues mira, la astrología para mí también, el tarot para mí también, y ahora vamos a la biodecodificación, pero permíteme, voy a ser rápido, porque claro, nosotros vimos el sol, la luna y el ascendente, y la carta natal son todos los planetas con todas las casas, los signos, etc, etc, etc. Entonces, claro, no es completo, pero voy a decir, y aprovecho aquí, porque en el episodio siguiente, el número 20, se vienen sorpresas, porque justo la astróloga que mencioné antes, Virginia Toro, astróloga espiritual del alma, nos va a hacer un regalo. Voy a hablar mucho más de esto en el episodio 20, pero se vienen regalos, es decir, concretamente lecturas rápidas, porque para una lectura bien hecha se necesita hora y media o más, unas lecturas no tan amplias, pero bien hechas, considerando todos los planetas y etc, 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 para quien quiera. Para quien quiera, Virginia Toro le va a leer su carta natal. Ella sí es una astróloga profesional. En este canal, en los siguientes episodios. Lo explicaré en el 20, pero bueno, si os interesa, yo creo que es interesante. Volvamos a nosotros, Carla. Eh, Dijiste biodecodificación. Biodecodificación, exactamente. ¿Qué es esto? Bien, ¿qué es la biodecodificación? Lo voy a explicar con términos poco formales, por así decirlo. Todas los síntomas, a mí en lo particular, en mi opinión personal, todo lo que se expresa en el cuerpo viene de algo no expresado en la mente, en el cual tu cuerpo dice, bueno, a ver, este caos hay que ordenarlo por algún lado, entonces se presenta como un síntoma y viene a enseñarte algo, viene a decirte algo no solucionado, ¿en dónde? En la mente, ¿no? Y la biodecodificación viene a enseñarnos que hay muchas cosas que nos pasan o muchos síntomas que significan algo que resolver mentalmente. También la biodecodificación habla de que una emoción cambia tus células, puede cambiar unas células y muchas veces, en realidad, no muchas veces, en realidad eso está comprobado científicamente, la emoción que a lo mejor puedo sentir mi abuela generó una especie de síntoma que ella no lo trabajó y que se heredó en mí. Por ejemplo, no sé, malestar en la rodilla o algo así. La biodecodificación también habla de eso, muchas cosas de que se heredan de nuestros padres, abuelos o lo que sea, de cosas que se tienen que solucionar con nuestro linaje, ¿no? Pero principalmente la biodecodificación que más suelo utilizar, que es más de, bueno, a ver, me está pasando esto, ¿qué me viene a enseñar? Una de las cosas que más me pasaba a mí era de que cuando no estaba bien o había algo que quería expresar, me agarraba una especie em, de afonía, por así decirlo. Entonces era como, llegaban momentos en los que yo no daba más y me quedaba sin voz completamente. Era como, me iba al médico, le decía, necesito algo, y básicamente no tenía nada, entonces no me querían, o a veces me daban antibióticos, pero no había ningún virus ni nada por el estilo. Y era como, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? Y ahí fue cuando descubrí la biodecodificación y, por ejemplo, para este síntoma en particular, era mi necesidad de expresar algo, mi necesidad de decir algo, de gritarlo, de tenerlo atravesado y no poder decirlo. Empecé a escribir, empecé a decir lo que sentía a mí misma, a los demás,
y mágicamente, cuando pude expresar esa emoción, se fue. Y así con todo, ¿no? La biodecodificación es intentar ver de dónde viene ese síntoma, qué te viene a enseñar, qué te viene a decir. Cada individuo, todos nosotros somos únicos. Entonces, por ahí lo que te sirve a vos es diferente para otra persona. Entonces, también es como muy delicado este tema porque no sigue una regla estricta. Y también, bueno, nos podemos ir al Ayurveda también, que a través de los diferentes doshas de cada uno, también toman al ser humano como un ser único y te dan estas herramientas, ¿no? Pero principalmente el mensaje es descubrir de dónde viene ese síntoma. Y a veces tenemos las respuestas ahí. Cuando nos pasa algo, que estamos muy angustiados, hay una situación muy angustiante, es muy probable que a alguien le agarre una gripe, se le baje la defensa, o bueno, hay diferentes tipos de cosas. Creo que las enfermedades más graves llegan a un punto en donde las emociones se manifiestan, se manifiestan, se manifiestan, y llega un punto en el que ese síntoma no 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 está trabajado, digamos, esos pensamientos no se trabajan y bueno, se termina agravando la situación. Pero pero absolutamente todas las enfermedades vienen de algo no solucionado a través de las emociones, que a su vez vienen a través de los pensamientos, ¿no? Claro. Em, ¿Hay un referente que tú conozcas o sepas en esto de la biodecodificación? Porque o sea, te soy sincero, yo la conozco en, en español, pero en Italia, es que no sé, yo conozco la biología total, se le llama acá, y las 5 leyes biológicas, que son de 2 médicos, 2 doctores, pero la biodecodificación no sé si está relacionada, no sé si viene de ahí, si son los mismos. Em, ¿Conoces algún referente que hable de esto? ¿Sabes de dónde viene? Em, y se me viene, Enric Corbera, de la biodecodificación. Argentino. Creo que es argentino, la verdad. Yo he leído el libro, pero Y habla, o sea, me imagino que también relaciona cada parte del cuerpo, órgano se dice en español, órgano, órganos, con un trastorno, ¿no? O sea, exactamente. sí, yo creo que, bueno, más o menos eh, es lo mismo, va por ahí. Bien, perfecto. Bueno, también nombraste la Ayurveda, el tarot, bueno, pero no nos podemos meter en Muy todo, amplio. no, ¿perdón? No, es muy largo. Claro. Pero, ¿has dicho algo? No, Ok. Em, a ver, queda un tema pendiente que, bueno, lo abriste hace unos cuantos minutos. A ver si puedo volver a entrar con delicadeza. No sé si es español tampoco, pero bueno. O se sea, utiliza. ¿se utiliza o bien? Hablaste de la despedida, de partida, de un ser querido, ¿no? Tu hermano en concreto. Y bueno, y estamos aquí hablando de espiritualidad. Eh, ¿Te ayudó la espiritualidad? O mejor dicho, esto que pasó, ¿qué relación eh, tuvo y sigue teniendo con la espiritualidad? ¿Te abrió algunas puertas? No sé, no sé si expliqué, si formulé bien la pregunta. Bien, bien. La verdad que sí, te respondo más o menos de lo que interpreté, o cuento mi experiencia, cómo pude em, relacionar, digamos, acompañar la muerte de mi hermano con la espiritualidad. La verdad que, más cuando perdés a un ser querido,
de una manera tan repentina, como que no estás preparado, es como algo que llega de pronto y que decís, a mí en lo particular me pasó que, o sea, estaba tan centrada en lo externo, en quiero ser o en el futuro, y tan preocupada por el pasado o el futuro, disculpas. Y, cuando murió mi hermano fue como, guau, las cosas más importantes son las cosas más simples, ¿no? Como lo importante que es la familia, lo importante que son los seres queridos, el disfrutar, el compartir, el decir un nada, un cariño, un te quiero. Eh, me cambió la vida a mí la muerte de mi hermano. La verdad es que, fue muy difícil procesarlo, pero yo desde el primer momento en el que él falleció, sabía que había algo más. O sea, no podía quedarme con que mi hermano murió de un día para otro, así, listo, ya está, no existe. Para mí tenía que haber algo más y, la verdad que la espiritualidad me dio un abrazo para mí, porque me dio fuerzas a sentir que la vida es linda y de que, a ver, la muerte es una parte, esencial de la vida, o sea, es lo único que tenemos seguro cuando nacemos. Em, Sin querer, vivimos en una sociedad en donde la cultura no nos enseña lo que es la muerte, pero está, y no sabemos en qué momento va a llegar. Cuando mi hermano falleció, esa misma noche, yo no estaba en Argentina, estaba viajando, estaba en California en ese momento, y me pasó algo que para mí me o sea, siento que ese suceso fue lo que me ayudó a comprender la muerte de mi hermano como, bueno, como que su ser, su misión en su cuerpo había terminado y su ser decidió trascender para cumplir otra misión, ¿no? Cuando mi hermano falleció, lo primero que se me vino a la cabeza es culpa de que no lo llamé lo suficiente, de que ese último tiempo no había hablado tanto con él, me había mandado un mensaje, no se lo había contestado, y era como esa necesidad de decirle: "Hermano, te quiero, te amo, te quiero expresar todo esto que siento". Y, obviamente entré en mucha angustia, un dolor que bueno, que las personas que han perdido un ser cercano pueden, saber de qué se trata, ese dolor. Y, miré al cielo, estaba en una ciudad en donde no es muy común ver estrellas fugaces, pero en ese momento miré al cielo, estaba la luna, había sido la noche anterior, había sido luna llena, así que la luna estaba muy linda. Miro al cielo y le digo: "Hermano, hermanito, donde sea que estés, te amo". Y me apareció una estrella fugaz, pero no una estrella fugaz, pequeña, una estrella fugaz muy, muy, muy brillante. Y desde ahí fue como, mi hermano me escucha, mi hermano está conmigo, hay algo más. No es que, em, de que nos morimos y ya no hay nada, no. Estamos todos conectados, todos tenemos una conexión. Y a mí la espiritualidad me da esa calma de que mi hermano está conmigo. A mí, después de ese suceso, tuve otras conexiones con él que, no sé, un día antes de mi cumpleaños, que lo extrañaba, estaba triste y, bien, lo mismo, le hablaba, que lo extrañaba. Mi hermano siempre me llamaba a las 12 de la noche, entonces para mí mi cumpleaños era extrañarlo mucho. Y también una estrella fugaz, estaba con mi hermana, estábamos en un auto en medio de dos edificios, una estrella fugaz gigante, y así con mariposas, con colibrí, con situaciones en el trabajo. Mi primer día del trabajo le pedí que me acompañara, que por favor me diera una mano para que me tomaran en ese trabajo y voy a agarrar una botella de vino, se me cae una encima y se me cae en los brazos, así, perfecto, que tengo la grabación. Y así, muchas coincidencias que a mí me da la paz de que mi hermano está conmigo y que todos estamos unidos por amor. Esto que habla, que el tema principal de esta charla es la espiritualidad, y la espiritualidad que es esto más grande, es esto que todos sabemos que existimos, que existe, perdón, que hay algo más grande y que yo lo llamaría amor, y que todos estamos conectados con eso, en menor o mayor medida, pero todos estamos conectados, todos tenemos esa semillita del amor y estamos conectados a pesar del tiempo, del espacio. Así que para la muerte
perdón si me fui de tema, pero es como que quería contar mi experiencia con respecto a la muerte. Me dio, la espiritualidad me dio como ese abrazo de que no es que estamos acá y ya está, listo, se termina. Hay una energía de amor que sigue conectada y que estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Bonito. Gracias por compartir, eh, bueno, esa experiencia. El amor, claro. O sea que al fin y al cabo volvemos ahí, ¿no? Em, para una persona que nos esté escuchando y esté comenzando este camino espiritual, ¿por qué crees tú que debería seguir? Si crees que deberías seguir. O sea, ¿tú crees que es importante y útil meterse en un camino de autodescubrimiento, autoconocimiento espiritual? Por supuesto. Creo que la espiritualidad es la base, y es la base para absolutamente todo. Creo que una vez que calmamos la mente, que ponemos un poquito de silencio a todo este ruido mental, por eso es tan importante la meditación, tan recomendable la meditación, ¿no? Porque es ese momento en el que podemos decir, nos conectamos con nuestra esencia. La naturaleza, los animales, al no tener mente, están todo el tiempo conectados con su ser, con su misión, y nosotros tenemos el don del pensamiento, el don del libre albedrío, y muchas veces ese constante pensamiento o identificación que es el ego, ¿no? Nos olvidamos de conectarnos con nuestra esencia, pero si tuviera que recomendarle a alguien la espiritualidad completamente, creo que es conectarse con uno mismo, encontrarse, que a través de la espiritualidad, que como dije recién, hay muchísimas herramientas y cada persona es diferente. Y a lo mejor a una persona no le sirve la astrología, pero le sirve otra disciplina totalmente diferente. Entonces, creo que hay muchas herramientas, pero lo principal es saber que no hay que buscar afuera. Lo que está afuera, todas estas herramientas son algo externo, pero son cosas que te ayudan a conectarte con vos mismo. A veces no necesitamos comprarnos, no sé, un celular para poder meditar, o sea, simplemente con respirar y encontrarnos con nosotros o contemplar una flor, ya estás meditando. Entonces, es encontrarte. Cuando te encontrás, cuando te tomas tiempo para estar con vos mismo, para decir, bueno, me voy a conectar con la espiritualidad, con mi ser. Generalmente vienen pensamientos, vienen angustias, vienen miedos, vienen un montón de cosas incómodas. Después que pasamos esa incomodidad, empieza a llegar la paz y empieza a ser mucho más cómodo. También es un hábito, también es decir, qué elecciones tomamos para alinearnos con esa espiritualidad. Porque no sé, es muy diferente a una persona que quiera despertarse en la mañana, a salir a correr y que ya corriendo y salir a la naturaleza con el aire puro ya es una forma de meditación, que una persona que se acuesta a las 5 de la mañana con el celular, a lo mejor fumándose un pucho o tomando alcohol, ¿no? Hay cosas que nos alejan más y hay cosas que nos acercan más. Entonces, para mí la espiritualidad lo es todo, o sea, una vez que uno logra conectarse con eso, con esa fuente, podés conectarte con tu propósito y a la vez tener motivación para para encontrarle sentido a la vida. O sea, para mí lo es todo y está en uno descubrir cuál es el mejor camino, ¿no? Y que, las respuestas están adentro tuyo en realidad. O sea, em, muchas veces buscamos esto constante de muchas cosas afuera, afuera, y a veces simplemente respiro y veo qué es lo que me lo que quiere salir de adentro, ¿no? Así que, para mí es muy muy importante, es una base, es la la herramienta principal para poder alinearnos con lo que lo que vinimos a hacer. Y quizás en definitiva es un camino eh, para amarnos más y de reflejo para amar más.
a lo que está. exactamente. Exactamente, porque cuando empezás a vibrar de una manera, cuando empezás a vibrar en esta armonía de estar en paz con vos mismo y de estar alineado con tu propósito, empezás a ayudar a los demás, porque, eh, la parte linda del propósito es que, todos los propósitos están orientados a aportarle algo a los demás, ¿no? Al mundo. Entonces, cuando estás alineado con la espiritualidad, también puedes ayudar a los demás. Se contagia la energía. Es como, hacerle un favor a los demás también. Y, por supuesto, estar conectado con el amor es vibrar en amor y esa vibración se va a sentir, lo van a sentir los demás. Perfecto, Carla. Creo que lo tenemos más o menos, a no ser que quisieras añadir algo más, podemos dirigirnos a las 5 preguntas de cierre, pero bueno, si quedó algo No, pendiente por ahí, no, creo que no. ¿no? Bueno, entonces vamos a las últimas, bueno, a las preguntas de cierre, ¿no? Y la primera de ellas sería, pues, pedirte que nos recomiendes un libro y o una película para ti importante que te marcó y eso. Bien. Bueno, uno de los libros que ya nombré es El poder de la hora de Eckhart Tolle, que, a mí me sirvió mucho escucharlo en audiolibro, y cada vez que lo leo y que lo escucho, aprendo algo diferente, pero un libro fácil para entrar en este mundo espiritual, que es cortito y que, lo leí de chica y hasta el día de hoy me siguen sirviendo sus enseñanzas, es El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Es un libro muy sencillo, pero muy rico. Tiene mucha riqueza de herramientas que pueden ayudar a una persona para entrar en este mundo espiritual, y trata justamente de sacar todas las barreras que vamos creando para tapar. em, y nada, es muy, muy interesante. A mí me ha ayudado mucho. Así que El caballero de la armadura oxidada, El poder de la hora. Y de las películas, hay 2 películas que a mí me marcaron mucho. Una es El Caballero Pacífico, se llama. Es una película que no es muy conocida, de hecho, yo la vi en YouTube, pero bueno, habla del cómo te cambia la vida conectarte con el momento presente y que es la puerta a conectarte con vos mismo. Es una película muy linda, que a mí me ayudó mucho en camino espiritual, por así decirlo. Y otra película que me gustó mucho, que es de Disney, bueno, de Pixar, que es Soul, que es Alma, no sé si la viste, em, que la vi antes que falleciera mi hermano, pero que me marcó mucho porque es esto de, bueno, no quiero spoilear la película, ¿no? Pero se trata de un músico que está buscando permanentemente, como un objetivo, una meta, un éxito, y, bueno, no lo quiero spoilear, la verdad. Pero bueno, es una película muy linda que explica, la misión del alma y bueno, este pasaje del cuerpo físico al alma, y está explicada de una manera muy bonita, así que también la recomiendo mucho. Perfecto. Lo siguiente sería otro tipo de consejo. Imagínate que, bueno, tenemos 100 euros, nos cayeron del cielo, lo que sea, para gastar. ¿Qué nos recomiendas comprar? O bueno, ¿cómo lo podemos gastar? Bien. Bueno, yo en este momento, estoy de viaje y a mí, viajar me abrió muchas puertas, me hizo salir de mi zona de confort, me conocí muchísimo a mí misma viajando. Em, Viajar, te incomoda, porque más viajando solo, ¿no? Te encontrás con cosas de decir: "Che, ¿qué hago en esto?". Em, y esa es la parte linda de viajar. Yo, como viajera que ya he viajado a México, a Estados Unidos, a Croacia, ahora en los últimos meses, bueno, desde el año pasado creo que he recorrido más de 7 países. Me, no sé, siento que
que viajar te abre la cabeza, pero no viajar desde un lado turístico, ¿no? De ir a sacar la foto, de viajar y conocer un lugar y conectar con la gente, con la comida, con la cultura. En este preciso momento yo me lo gastaría en un pasaje, en un ticket a algún lado, aunque sea un parque, ¿no? Y todo ¿a qué? ¿Cuál es mi consejo principal de esos 100 euros, no? Comprarte algo que sea una herramienta para acercarte a vos mismo. Como dije recién, para mí, em, todo es un viaje hacia el interior. Entonces, muchas veces buscamos afuera, pero está todo adentro. Pero sí hay herramientas que nos ayudan mucho. Así que, ¿qué haría con 100 euros? ¿O qué recomendaría? Un libro, una sesión de coaching, eh, una mentoría de coaching o un ticket, un pasaje a algún lado, Un viaje. un Aprovecho viaje. para, aprovecho para recomendar, y estoy seguro de que te sumas también a esta recomendación, una forma para viajar, couch surfing. Búsquenlo. Coach, COUH, surfing, que es cómo conectamos, cómo nos conocimos yo y Carla. Así que lo súper recomendamos. Búsquenlo, averígüenlo si no lo conocen. Muy interesante. Bueno, Lo recomiendo. Recomendado. la siguiente. eh, ¿Qué nos recomiendas hacer o qué haces vos en los momentos difíciles para estar bien? Bueno, esta es una pregunta muy linda. Creo que algo muy importante en un momento difícil es parar y conectar con la respiración. La respiración es todo, como decía anteriormente, la respiración es esa conexión que tenemos con el mundo interno, así que creo que es muy importante el conectar con la respiración, es algo que lo recomiendo mucho, hacer una pausa. Mi segunda herramienta que le he aplicado mucho durante el viaje, porque durante el viaje me han salido algunos inconvenientes, obvio, porque a veces uno planea, pero la vida te dice: "Ah, no, es por acá", o entonces, ante esos inconvenientes, pongo un ejemplo, ahora en este momento estoy en Reino Unido, llegué a Nottingham, al aeropuerto, y tuve que o sea, me vine en un lugar que se llama Skipton. Y bueno, tenía que tomarme un bus, después me tenía que tomar 2 trenes, ya había comprado los pasajes. Cuando estaba en uno de los trenes, que había llegado así con un minuto, llegué corriendo. Cuando estaba por llegar a uno de las estaciones, em, se para el tren, se para y nos dicen: "Se van a tener que bajar, todos los trenes a ese destino se cancelaron". Así que estaba, em ahí en ese lugar, que la verdad que en ese momento no me acuerdo el nombre, pero queda cerca de Manchester, y, me bajé del colectivo y digo del tren y digo: "¿Qué hago?", ¿no? Todos los trenes, se habían cancelado, así que tenía que tomar otra opción. Usé una herramienta que se llama Wu Wave, que viene del taoísmo, que es, cuando una situación está complicada, dejala ir, pensá en otra cosa, deja que el universo se encargue. En vez de estar pensando, decís: "Bueno, me hago el que no pasó nada, me hago el tonto". Y la verdad que, increíblemente, agarré, me fui a un lugar ahí, me comí un sándwich y dije: "Esto se va a solucionar", porque encima el inglés es bastante cerrado, entonces me estaba costando un poco el tema de la comunicación, los consejos que me daban no los entendía, no sabía muy bien qué hacer. Apliqué Wu Wei, que es, bueno, respiro, me relajo, dejo que el universo me lo solucione y se solucionó. Llamé por teléfono al lugar para el lugar donde estaba, ahí salía el tren, el nuevo tren al otro lugar, y fue todo perfecto, se solucionó todo. Y, en otro momento, mi Carla de antes hubiera estado un poco nerviosa, preocupada, a lo mejor hasta, no sé, largarme a llorar, ¿no? Pero ahí dije: "Se va a solucionar", no sé cómo, pero se va a solucionar. Así que mis 3 herramientas son respirar, em, aplicar Wu Wei de dejar la situación ir y que
que el universo lo dejar, aunque sea unos 5 minutitos, 10 minutitos a que se enfríe, ¿no? Dejar de pensar tanto, dejar el pensamiento, conectarte más con la conciencia. Y no me preguntes cómo, pero viene la respuesta. Y el tercero, em, que a mí siempre lo utilizo, que es obviamente llamar a un ser querido, a un amigo, en mi caso mi hermana, que siempre me da una mano para, que sea para relajarme, ¿no? Pero bueno, esos son mis tres consejos. Un saludo para la hermana de Carla. ¿Cómo se llama la segunda? ¿Cuál? Blue Bay, Blue Se Bay. llama Bu Buey, Blue Bay. lo deletreo, Bu Buey, es del taoísmo, Wei y latina, va por separado, Bu y después Buey, es del Tao, es la no acción, Claro, no la conocía con ese nombre, pero bueno, es la no acción, es que las cosas sigan por su curso natural y decir, bueno, el universo lo va a solucionar. claro, también un poco como, bueno, si hay una frase ahí que cuando hay tempesta, bueno, aprender a bailar bajo la lluvia o algo así, o también como, si no puedo hacer nada para solucionarlo, ¿por qué preocuparme, no? Poquito. Claro, Bien, exacto. la antepenúltima, Carla, sería, eh, colocamos un gran cartel en el cielo y tú tienes la oportunidad de escribir algo en ese cartel y que todo el mundo lo pudiese ver por unos momentos. ¿Qué escribirías? Bien, algo que escribiría, que para mí es muy importante, es cree en vos, cree en vos, escuchate, confía en esa voz interior que te dice que tenés que hacer eso y nada, esa vocecita que nos dice, che, por acá es, por acá no, confía en vos, eso pondría, que creas en vos mismo. Me gusta. Bien, Carla, llegamos a la última, que se compone de dos partes. Una es contestar a la pregunta que hizo el invitado anterior y la siguiente es hacer tú una pregunta para el invitado siguiente, como en una cadena. La Bien, pregunta que te hizo Huicho desde la Amazonía peruana es la siguiente. ¿De qué manera portarías tu sabiduría a esta nueva etapa que vive la humanidad? Creo que es mm. esta la pregunta. Huicho, perdóname si la escribí o la apunté mal, pero creo que ¿De sí. qué manera aportarías? Sí, aportarías tu sabiduría a esta nueva etapa que vive la humanidad. Bien, em, eso habla de mi propósito, que es justamente em, lo que vine a hacer en este viaje, ¿no? Conectarme con mi propósito y descubrir qué es lo que vine a hacer en este mundo y qué le puedo aportar. Y mi respuesta sería acompañar al otro. Me siento muy alineada con la vocación del servicio, del cuidar, de proteger. Eh, tan o hasta ayudarla con esto nuevo que decía recién de la medicina natural, de la biodecodificación. Mi camino está orientado a eso, al cuidar al otro a través de, de estos talentos y herramientas que tengo que son la intuición, que es escuchar, que es el investigar y acompañar al otro en este camino de, a lo mejor en una búsqueda, pero también principalmente en el ámbito de la salud. Lo vería en el ámbito de la salud, acompañar a la persona en el ámbito de la salud, a través de medicinas naturales, a través de escuchar a su cuerpo, de ver qué le viene a decir, pero mi misión en este mundo es el cuidar al otro, el acompañar al otro. Te lo compro y te lo apoyo. Y bueno, Muchas ahora gracias.
tu pregunta para el siguiente. Bien, mi pregunta es, ¿qué creencia tuviste que soltar para crecer? Mm, ¿Qué creencia? Tuviste que soltar para crecer. ¿Y tú? ¿Qué creencia tuviste que soltar para crecer? La verdad que es el victimismo. Muchas veces pensaba que la culpa de lo que me pasaba eran de los demás. No me hacía responsable y me hizo un clic muy grande que me di cuenta que mi vida empezó a cambiar cuando me empecé a responsabilizarme de mis propios actos, decisiones, de la gente que elegía tener a mi lado. Entonces llegó un punto en el que dije, las personas que estoy atrayendo la persona que tengo a mi lado, parejas, trabajo, lo que sea, y el trabajo y las situaciones las estoy atrayendo yo. Entonces, voy a culpar a mi trabajo si yo atraje ese trabajo, voy a culpar a mi pareja si yo traje esta pareja. Entonces, fue el responsabilizarme. Esa fue una creencia que fue difícil porque uno le cuesta a veces admitir los defectos, los errores, decir, yo no, pero muchas veces conscientemente no los vemos o decimos no, pero inconscientemente están. Y una de las cosas que más me cambió la vida es decir, bueno, yo soy responsable de mi vida, no el exterior. El exterior es un reflejo del interior. Entonces, eh, o sea, mi creencia limitante, sí, fue hacer un clic en el victimismo, en dejar de culpar a lo exterior de lo que me estaba pasando y responsabilizarme que lo estaba creando yo misma. Perfecto. Hay un libro que comencé a leer hace poco de un chico, hombre español, se llama Line, bastante conocido en verdad, que me está gustando. Vi unos cuantos vídeos suyos también y decidí comprar este libro. Se llama La voz de tu alma o La voz de mi alma, no recuerdo, que justo habla de estos tres pasos eh, que hay que hacer en este camino espiritual. Y el primero justo es salir del victimismo. El segundo es empoderarte como ser creador potente. Y el tercero es, bueno, darte cuenta de que en verdad somos co-creadores, es decir, estás tú que puedes crear con tu poder, pero a la vez hay un poder mayor, ¿no? Bueno, el universo, Dios, lo que sea, que de algún modo es más potente que vos, eh, y que a veces hay que, ¿no? Como que alinearse, porque muchas veces no decidimos nosotros, está fuera de nuestro control. Entonces, cómo fluir junto a ese otro poder universal y co-crear de forma armoniosa y fluyente junto a él, ¿no? Y bueno, se me vino a la cabeza. Carla, lo Mm, tenemos. Bien, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad y esta oportunidad de expresarme y de compartir, ¿no? A ti. Fue un placer, me gustó. Estoy seguro de que también le va a gustar la audiencia y que le abras puertas también a ellos, porque bueno, esa es la idea. Conectar, Em, yo contigo, nosotros con la audiencia y cada uno con, Así es. con lo que tenga Es que muy, conectar. es muy amplio, ¿viste? A veces uno por ahí se va por las ramas, pero bueno, encantada, encantada de hablar de estos temas. Bueno, podemos dejar aquí abajo en la descripción del vídeo algún contacto tuyo Por para, supuesto, para que quien quiera pueda conectar contigo, ¿no? exacto. Estoy haciendo mentorías de coaching, así que el que quiera, encantada. Te puede escribir y conectar contigo. Perfecto. Bueno, Bueno, pues lo muchas dejamos gracias. aquí. Gracias a ti y hasta pronto entonces. Hasta pronto. Chao, Carla. Chao. Chao.